Bien, la conferencia de hoy es la número 8 de fase B. Son 25 conferencias de fase B. Vamos por la 8. La conferencia de hoy se llama el fuego sagrado. ¿A qué le llamamos el fuego sagrado? Bien, el fuego sagrado es algo que surge de, del ser, ¿no? Bien, definimos el ser como la parte en común que tenemos todos. Todos tenemos una chispa divina, ¿no? eh, que tiene varias partes. Por eso digamos que el ser, o decir Dios, Dios es una unidad múltiple perfecta, ¿no? O sea, es una unidad, pero es múltiple, porque todas esas funciones, o sea, todas esas partes del ser trabajan al unísono. Y lo que tenemos por ahora, o sea, la gente, digamos, común, que no estamos despiertos ni autorrealizados todavía, es que tenemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo, le pueden decir, depende de las culturas, los nombran de distintas maneras. Vishnu, Shakti, Shiva, Isis, Osiris, Horus. Es una parte tripartita de Dios, ¿no? O sea, ¿y qué tiene que ver esto con el fuego? Bueno, que la energía primordial, que digamos sale de, de lo que es la sabiduría, que se desdobla luego en el amor y luego en el poder. Es decir, el Padre se desdobla en la Madre y de la unión de los dos, del Padre Divino y la Madre Divina, sale eh, el tercero, que es el fuego. Sale, o sea, son dos fuerzas, ¿no? Vamos a pensarlos como fuerzas, ¿no? Tenemos esas fuerzas en nosotros, que son fuerzas o conciencias despiertas, pero nosotros no estamos despiertos, tenemos solamente ese 3% de conciencia, ¿no? Y esas tres partes, ese 3%, ese 1% que tiene cada uno, bueno, se refiere a eso, ¿no? Al Padre, al Hijo, a la Madre. Eh, Más allá del nombre, bueno, son tres fuerzas: la fuerza de la sabiduría, la fuerza del amor y la fuerza, digamos, en sí del poder o de lo útil, ¿no? Entonces, sucede eso, ¿no? Cuando hemos salido del absoluto, o sea, hace millones de años, cada chispa, cada uno de nosotros, hemos pasado por varias vidas, tenemos esas fuerzas primarias, ¿no? Entonces, primero, digamos, se desdobla el padre en la madre y luego se unen los dos, porque claro, de la unión surge una tercera fuerza que es el fuego. Y solamente cuando se da esa unión es que se puede crear, ¿no? Por eso toda la creación se da así, ¿no? De la unión entre lo que es femenino, masculino, positivo, negativo. La unión de los opuestos es lo que hace a la creación. Lo que... Y ese fuego le podemos llamar eh, el Logos, el Cristo, como se ha visto en otras conferencias. Bueno, y el objetivo de esta conferencia es cómo manejar el fuego, ¿no? O sea, conocer los pasos y requisitos para despertar ese fuego, ¿no? Como acabo de decir que estamos dormidos, ¿no? Entonces hay que despertar la conciencia y también hay que despertar ese fuego sagrado, que ese fuego se refiere también al fuego que crea, ¿no? Y hablando de fuego de creación, es el fuego sexual, ¿no? Por eso tiene que ver con el factor del nacer. Sí, bueno, si pueden ver las conferencias anteriores que también están grabadas, o a lo último les voy a pasar una página donde pueden descargar el temario, van a ver lo que son los tres factores, ¿no? El nacimiento, el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad. Bueno, esto se refiere al nacimiento, ¿no? Especialmente esta conferencia está abocada a lo que es el nacimiento sexual. Eh, o sea, la práctica en pareja, eh, que es, digamos, el ritual sagrado de tantrismo blanco, ¿no? Es una práctica donde vamos a despertar nuestro fuego que está latente en nuestra energía sexual, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno prende ese fuego, que se prende, digamos, en el coxis, ahí es que uno se llama iniciado, ¿no? Cuando uno recién inició, bueno, o sea, no es un iniciado logrado, pero sí empezó, digamos, ¿no? Es como un esoterista, digamos. Bueno, sí, un iniciado. Bueno, bien, entonces
como decía, ¿no? El ejército de la voz se le llama también a ese fuego, ¿no? Ese fuego que está en nosotros, pero ese fuego también es parte de otro fuego superior, ¿no? Por eso decimos que estamos todos unidos, sin darnos, por más que no nos demos cuenta, estamos unidos, ya sea por cada Padre Divino y Madre Divina de cada persona, son mismas chispas que se desprendieron del Sagrado Ser Absoluto. También esa fuerza del fuego es parte, son pequeños fuegos, ¿no? Fueguitos que tiene cada persona, su energía sexual, que es parte de ese gran ejército de la voz. Entonces se le llama también ejército de la voz, el ejército de la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, si digamos nos remontamos en la Biblia, se habla sobre el poder que está en la palabra, ¿no? Cuando, por ejemplo, Dios dijo, ¿no? Que se haga la luz, que se haga todo. Con la palabra dijo. Por eso es que es también la corriente del sonido, se le puede llamar, ¿no? Esto también en otras conferencias se habla, ¿no? Sobre lo que es la corriente del sonido, la corriente de la vida, la ley de octavas. Bueno, entonces pensemos en eso. Eso es una fuerza que es lo que hace que se mueva el universo, ¿no? Podemos resumirlo así. Bueno, entonces está, bueno, como decía, ¿no? El desdoblamiento del fuego. Desdoblamiento quiere decir, en este sentido, digamos, como se separa una célula, ¿no? Que se divide, se tiene que dividir para poder crear. Entonces la célula se empieza a dividir y ahí es donde se puede dar la creación. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? O es similar, ¿no? Entonces el padre se desdobla en la madre y de la unión de estos dos opuestos nace el fuego. Bien. Entonces, después vamos a ver que lo que tenemos que hacer nosotros es unir esas dos fuerzas, ¿no? Digamos, del femenino y masculino. Por eso enseñamos, ¿no? Que la práctica con un varón con una mujer, obviamente tiene que ser una pareja, ¿no? Del sexo opuesto que esté de acuerdo, también hacer este, esta práctica, ¿no? Eh, no se puede obligar a nadie, uno tampoco se puede auto obligar. Bueno, es una práctica absolutamente sagrada y recordemos que, bueno, que es con castidad, ¿no? Porque si no hay castidad no hay fuego, o sea, ese fuego, esa energía sexual, si yo no tengo castidad y sigo fornicándola, quiere decir que no voy a crear nada, porque voy a estar derrochando esa energía, voy a estar creando más ego eh, y sigo conectado, digamos, con mis propias infradimensiones y las del mundo exterior también. Bueno, vamos a hablar de cómo generar este fuego sagrado. Bueno, primero tenemos que hablar un poco de la alquimia. La alquimia se refiere a la práctica sexual, ¿no? Siempre todo lo que podamos encontrar sobre los alquimistas, bueno, es un proceso químico, ¿no? Que se da realmente físicamente y no solo físicamente, sino que es un proceso que nosotros, por más que no lo veamos, cuando estamos practicando el suprasexo, se va a ir dando este proceso en cada dimensión, en nuestras dimensiones internas, donde vamos a ir despertando los centros y abriendo los chakras y las iglesias. ¿Pero por qué proceso químico? Bueno, vamos a hablar del mercurio. Lo que tenemos que hacer nosotros es fecundar el mercurio, ¿no? ¿Y este mercurio qué es? Nuestra energía sexual es el mercurio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es un mercurio eh, negro, ¿no? Ese mercurio negro hay que blanquearlo. Por eso en la alquimia se habla de transformar los metales en oro. Bueno, esto se refiere a eliminar toda la pesadez y, digamos, el caos, como dice acá, ¿no? El caos del universo reside ahora mismo en nuestro sistema seminal. Es decir, que nuestro semen, nuestra simiente, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Obviamente, ambos tenemos esa simiente, son átomos lunares que están contaminados. Tenemos que convertirlos en átomos solares y tenemos que organizar ese caos, digamos, así como Dios fecundó las aguas del caos, Dios organizó su caos para crear el universo, así tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Por eso es que siempre decimos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o
Podemos decir que somos un microcosmos, repetición del macrocosmos. Entonces, bueno, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer esa fecundación, esa alineación de planetas. También, por eso los chakras, a cada chakra le corresponde un planeta. A cada centro, mejor dicho, ¿no? En realidad los chakras es distinto a los centros energéticos. Es algo, bueno, ya lo hablamos en la conferencia anterior. Bien, entonces tenemos que organizar. ¿Y qué es eso, no? ¿Cómo vamos a organizar? Si podemos organizar ese caos espermático, ¿no? Vamos a fecundar eh, el mercurio y recién ahí va a poder surgir el niño de oro o el Cristo íntimo de cada uno, ¿no? Bueno, hablemos del proceso alquímico. Bueno, lo que se da es que químicamente eh, esto que llamamos el Kundalini es el fuego. Ese fuego es cuando uno ya empieza a transmutar, es cuando uno ya está haciendo el trabajo de la muerte psicológica, del sacrificio por la humanidad, haciendo méritos del corazón para poder subir ese fuego. Ese Kundalini se le llama el fuego que corresponde a la Madre Divina, ¿no? Por eso pueden haber escuchado alguna vez la Madre Kali o la Madre Shakti Kundalini, ¿no? Que se refiere a una parte digamos, femenina de Dios en nosotros que está encargada de ese proceso, ¿no? De subir la energía. Se simboliza también con la serpiente enroscada en el coxis, por eso ese chakra, el chakra coxigio, está simbolizado con una serpiente en el centro, donde está enroscada, pero se tiene que librar. Está enroscada 3 vueltas y medias, ¿no? Bueno, entonces ese fuego tenemos que subirlo, pero ese fuego está atrapado ahora, actualmente está atrapado en los yoes, ¿no? Por eso tenemos que ir liberando con la muerte psicológica, ir matando los defectos. Cuando vamos matando los defectos, recién ahí podemos levantar la serpiente, ¿no? Si no, no. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El elemento alquímico para fecundar, decimos que es la sal, ¿no? Bien, entonces la sal, que después vamos a ver que se refiere a lo que es el sacrificio por la humanidad, es la sustancia de todas las cosas, ¿no? O sea, es el principio y fin de todo lo que existe. Recordemos la frase de Jesús, el gran Kabir: vosotros sois la sal de la tierra. La sal obra sobre el azufre y el mercurio, los coagula y los fija. También hay otra frase en latín que es solvet et coagula, que quiere decir disolver y coagular. Y este disolver, antes de coagular, primero hay que disolver, es disolver el ego. Es así, por eso hablamos siempre de la disolución del yo psicológico. Uno tiene que aprender a autoobservarse y ir eliminando, a eliminar mi pereza, mi enojo, mi impaciencia, mi frustración, mis miedos, mi tristeza, etcétera, 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 ¿no? Mis vicios, mi yo, el yo alcohólico, el yo drogadicto, el yo fumador, el yo de la pornografía, etcétera, el yo adúltero, el yo infiel, etcétera. Tenemos miles de defectos, ¿no? Cada persona tiene que ir reconociendo todos sus miles de defectos. Todos tenemos miles de defectos, ¿no? Nadie nace con poquitos defectos, no. Y más los que estamos en este conocimiento. Por eso llegamos justamente a este conocimiento, porque ya tenemos demasiados defectos como para poder hacer la obra. Ya tenemos el material en bruto, digamos, para hacer la obra. Y ese material en bruto es nuestra energía seminal contaminada de defectos, ¿no? Bueno. Bien, entonces es un proceso químico, ¿no? Que estamos hablando de, bueno, alquímico, ¿no? De la alquimia. Pero esta alquimia solamente se da cuando hacemos el nacimiento sexual. Por eso, al hacer lo que es este nacimiento sexual, vamos a estar trabajando con azufre, mercurio y sal, ¿no? El azufre, ¿qué sería? El azufre sería el deseo sexual, el fuego mismo, ¿no? Que va a fecundar. El mercurio son todos los defectos cargados, ¿no? De defectos. Bien, vamos a ver. Bien, el fuego del Kundalini. Bueno, seguimos hablando, ¿no? El fuego. Tenemos que fecundar nuestro caos espermático, bueno, esto ya lo dijimos, con el fuego Kundalini.
y de allí va a surgir el Cristo íntimo, ¿no? Decimos que al hacer la práctica del Sajamaituna, de ascender el fuego desde el coxis hasta el cerebro, ¿no? Después, más adelante, hay que llevarlo al corazón. Ahí es donde, cuando hacemos la quinta iniciación de misterios mayores, puede surgir el Cristo íntimo. Bien, entonces, este fuego tenemos que pensar que está en nuestros átomos seminales, ¿no? En nuestros átomos, digamos, sexuales serían, ¿no? De nuestra energía sexual. Entonces, es una sustancia electrónica, ¿no? Eh, que tiene que ver con el sol, ¿no? Tiene la energía del sol. Dicen que, bueno, cuando despierta tiene energía, digamos, cuando uno logra convertirse en maestro, tiene el poder de, no sé si eran aproximadamente, no sé, una cantidad de soles, ¿no? Como para hacer una analogía de la fuerza que tiene. Imaginemos que, bueno, con una sola unidad sexual de un hombre, un esperma, y con un óvulo, se crea toda una vida, ¿no? Toda la información genética, toda esa energía, todo eso ya está eh, exactamente coordinado, y de un solo pequeño esperma que se ve con un microscopio. Pero ¿qué pasa con todos los aproximadamente 80 millones de espermas? También tienen esa fuerza, pero esa fuerza la estamos desperdiciando. Entonces, imaginemos, y no nos damos cuenta, no nos ponemos a pensar del poder que tenemos sin darnos cuenta, ¿no? Los humanos, ¿no? O sea, porque es el hombre, tanto el hombre como la mujer también tiene su energía seminal, ¿no? Eh, bien, entonces tenemos que pensar, este fuego está en nuestros átomos, está en los electrones, ese fuego. Es decir, que también es un fuego o una electricidad, ¿no? Lo podemos llamar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a haber un proceso químico que, cuando, digamos, esos átomos solares que esos los tenemos que crear a través de la muerte del ego, la meditación y la práctica sexual. Cuando vamos a ir ascendiendo por el coxis, esos átomos solares también suben átomos lunares. Y cuando hacen contacto con lo que se llama el canal del Triveni, ahí se produce una inducción eléctrica. Entonces, ahí es que despierta el fuego. Ahí es cuando despierta el fuego, ¿no? Que es eso que llamamos la tercer fuerza, ¿no? Esa tercer fuerza surge gracias a la unión entre hombre y mujer, entre el polo positivo y negativo, donde sí o sí, solamente ahí nace, digamos, el neutro, sería, ¿no? Que es ese poder, refiere al poder. Ahí es cuando podemos crear el fuego, esa electricidad que se va a dar, se da esa electricidad. Por eso, en la práctica sexual entre hombre y mujer, en la unión de los dos sexos, de las dos, digamos, eh, los dos órganos en perfecta unión, ahí vamos a hacer ese proceso alquímico, que obviamente no es para cualquiera. O sea, hay que estar preparado, no hay que desesperarse por conseguir pareja tampoco, tiene que ser una sola pareja, obviamente. Bueno, igual esto está en otras conferencias. Bien, entonces va a haber un proceso alquímico. Entonces pensemos que este Kundalini, este fuego, se encuentra ahora, pero está escondido en nuestra energía sexual, ¿no? Pero ese fuego es producto de la muerte psicológica, solamente. Porque claro, si yo digo, voy a practicar suprasexo, bueno, pero no me dedico a matar el yo fornicar, el yo de la pornografía, el yo de la lascivia, etcétera, y boto mi energía, o sea, tengo la eyaculación, bueno, no voy a crear nada, porque voy a estar igual y peor que como estoy. Voy a crear más defectos, no voy a nacer sexualmente en realidad. Entonces, por eso es un proceso delicado. Solamente la alquimia se da cuando, digamos, renunciamos a lo que es la fornicación, ¿no? Seguimos con lo que es la castidad y el ascenso de la energía. Pero ese ascenso se va a dar si es que yo
estoy trabajando día a día eliminando defectos, porque de ahí va a salir la energía, ¿no? Es decir, como decía hoy, ¿no? Yo tengo impaciencia, bueno, en el día me dedico a eliminar todos los defectos que vea. Ah, veo impaciencia, no. Madre mía, eliminame este yo impaciente. Madre mía, eliminame esta ira, madre mía. En realidad, bueno, se sugiere no decir el nombre, ¿no? Pero bueno, yo sí hago eso durante el día, de estar eliminando todas esas fuerzas negativas de los yoes. Luego en astral también puedo ver a los yoes hasta decapitados o muertos y que liberan una energía, ¿no? O puedo ver como un nacimiento de, este, de niños, digamos. Eso también simboliza que estamos liberando esa conciencia. Esa conciencia o energía que liberamos la vamos a canalizar luego con nuestra pareja por la columna vertebral. Es así de sencillo, pero así de complejo, ¿no? O sea, complejo realizarlo. Bueno, entonces, bien, teníamos el mercurio, que es, digamos, la mezcla de las aguas seminales. Teníamos la sal, que la sal son las obras, ¿no? Es el sacrificio por la humanidad. Y tenemos el azufre, que es el fuego liberado, ¿no? O el fuego fecundado, digámosle. Entonces, el mercurio es la energía en bruto, que lo tenemos que fecundar con la sal, ¿no? Y con el azufre. Y estas tres fuerzas, digamos, de ahí se va a crear el fuego. Bueno, entonces, bien, este fuego es creador, ¿no? Como decía, como con esa energía se ha creado el universo, imaginemos, se crea y además se sigue sosteniendo gracias a esa energía, ¿no? Entonces, bien, estamos haciendo esta mezcla del azufre con el mercurio que genera ese ascenso de la energía y vamos a ir destapando. Acá podemos ver la médula espinal, está tapada actualmente, está cerrada. Entonces con ese calor uno no se da cuenta, pero en lo que es el cuerpo físico se va a sentir una alta temperatura, pero además en el cuerpo vital, que ya eso es de la cuarta dimensión, en la quinta, en la sexta, va a generarse un calor increíble, que es un vapor seminal, es como aguas hirviendo, donde van a ir destapando el canal medular físicamente, pero además en el mundo astral y en el mundo vital, ¿no? Bueno, entonces con eso vamos a conseguir despertar los centros superiores, ¿no? Bueno, y los inferiores, en realidad primero los inferiores se van a ir despertando hasta llegar a los superiores. Entonces, ¿qué pasa? Va a sobrar mercurio, va a haber excedente de mercurio, ¿no? Fecundado. Eh, que es eso es lo va a ser el alimento de nuestros cuerpos, de los cuerpos existenciales, ¿no? Recordemos, ¿cuáles son estos cuerpos? Bueno, el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal. Esos son los 5 cuerpos que cuando los creamos son las 5 iniciaciones de misterios mayores, ¿no? Bueno, y le llamamos cuerpos existenciales del ser, tanto esos 5 inferiores como los 2 superiores, que son el búdico y el álmico, que están localizados respectivamente en la glándula pituitaria y en la pineal. Bien, ¿qué más? Pasemos. Entonces, bueno, acá vemos, ¿no? Lo que decía hoy, bueno, una serpiente enroscada en el coxis es, digamos, eso astralmente, en realidad, obviamente que astralmente lo podemos visualizar, ¿no? Es una de las 5 partes de la Madre Divina, ¿no? Como serpiente se muestra la Madre Divina en lo que es el fuego, porque ella es esa conciencia, pero que está en el fuego, ¿no? Está en nuestra energía sexual. Va a ir despertando a la serpiente, va a subir. Y ahora tengamos en cuenta esto, que tenemos unos canales que no son físicos, sino que son vitales, que son el Triveni. Bueno, el Yuyuma es el más grande, es como un cilindro grande en la columna. Adentro está el Triveni y adentro está el Nadichitra, que es el canal central. Ese canal es donde ahí, digamos, va a ascender esa energía. Pensemos como un termómetro, ¿no? Un termómetro que le damos calor
va a subir el mercurio. Bueno, algo similar, ¿no? Bien. Bueno, entonces, acá hay otros dibujos óseos, ¿no? También tenemos los canales que rodean al Yuyuma, que son Ida y Pingala, ¿no? Estos también se, se muestran como dos serpientes que se enroscan, ¿no? Por eso está el caduceo de Mercurio, que es, bueno, del dios Mercurio, que es la copa. Esa copa es nuestro cerebro, donde en esa copa tenemos que llenar de agua, o sea, subir el agua hasta la copa, que es el cerebro. Y enroscado en la copa están las serpientes, que suben. Entonces, entendamos eso, ¿no? Los vapores seminales son los que van a ir abriendo el canal medular, que está herméticamente cerrado ahora en todos nosotros, ¿no? En todas las personas comunes, ¿no? Bien. Eh, a ver si puedo ver acá. Bueno, entonces vamos a pensar en algo que hay una frase, ¿no? Que reza así: la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Entonces, ¿qué pasa? El fuego es el deseo ardiente, o sea, el fuego al que está hablando en esa frase, ¿no? Es cuando uno tiene ese deseo, pero si uno logra vencer al deseo, la persona se hace dueño del deseo, o mejor dicho, se hace dueño del fuego, de la fuerza. Entonces, eso se transforma en luz. Porque ¿qué pasa? El fuego como ser nos quema, ¿no? Obviamente. La luz no. Y hay dos tipos de fuego, eso también se va a ver en otra conferencia. Tenemos un fuego, el fuego, digamos, infrarrojo, o sea, el fuego del inframundo, y un fuego superior que sería, eh, ¿cómo es? Ultravioleta, ¿no? Bueno, esa en realidad es la luz, pero ese fuego superior es Kundalini, y el fuego que es del inframundo es el Kundartiguador. Por eso, fuego tenemos todos. Lo que ocurre es que nuestro fuego actualmente está orientado hacia abajo, es decir, por eso tenemos astralmente, digamos, la cola satánica, que se puede ver, donde estamos conectados con ese fuego para abajo, es un fuego invertido. Entonces, cuando vamos despertando esta serpiente, ese fuego invertido, esa cola satánica va a empezar a reducirse, y en cambio vamos a empezar a crear la espada de fuego, ¿no? Por eso, por ejemplo, el arcángel San Miguel tiene esa espada de fuego, que es justamente ese fuego que todos los maestros tienen, esa espada en realidad. Esa espada astralmente se puede ver en todos los que se hayan convertido en maestros. Y es ese fuego sexual que han podido convertir a través de haber eliminado todos los defectos, haber eliminado en definitiva los defectos, que son la tentación, ¿no? Los defectos son la tentación, son ese deseo, son ese fuego que hay que controlar. Hay que controlar, hay que triunfar sobre ese fuego, ¿no? Bueno, por eso se dice, ¿no? El alquimista tiene que arrancarle el fuego al diablo. Bien. Eh, bueno, entonces el Kundalini va a ir desarrollándose, evolucionando y progresando según los méritos del corazón, ¿no? Que tenga cada uno. Cada uno se va ganando esa fuerza, ese ascenso, según los tres factores, ¿no? Recordemos. Con el nacimiento, bueno, el nacimiento sexual es algo hasta, digamos, un paso que se da, pero si yo no estoy eliminando mis defectos, no voy a poder subir el fuego, porque no voy a tener ese, esa materia prima, ¿no? Ese fuego liberado. Y si yo no estoy haciendo sacrificio por la humanidad, tampoco voy a tener fuerza necesaria para vencer la tentación, ni para ascender también el fuego. Ni tampoco fuerza necesaria que nos da para la concentración, para meditar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ir luchando por conseguir la castidad desde un primer momento. Bien. Y además están lo que son las pruebas, ¿no? Hay méritos del corazón, pero hay pruebas
que uno va pasando, nos van a ir tirando pruebas y a medida que uno vaya pasando esas pruebas se va ganando como pequeños premios, digamos, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Es algo delicado en el sentido de que si uno va ascendiendo el Kundalini, ¿no? Va practicando la magia sexual con la pareja. Acá vemos este dibujito como la transmutación sexual. Bien, es ir haciendo ascender por 7 centros vitales que se encuentran ubicados sobre la columna vertebral. Acá vemos desde las gónadas, ¿no? O sea, de los testículos en el caso del hombre, y desde los ovarios en el caso de la mujer, ascender la energía desde el coxis hasta el cerebro. Eso, ¿qué pasa? Supónganse que cada vértebra requiere de 12 prácticas bien hechas para poder ascender una sola vértebra. Calculen que son 33 vértebras y calculen que son eso multiplicado por 5 veces, ¿no? Por cada cuerpo. Son varias prácticas. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, subo 5 vértebras? Bien, subí 5 vértebras. Y luego derramo la energía sexual, o sea, llego al orgasmo, a la eyaculación. Voy a caer 2 vértebras. O un poco, o una sola o más vértebras. Según la magnitud de la falta, ¿no? Si yo dije, va, no importa, listo, me dejo caer. Bueno, entonces puede ser más grave. Me pueden sacar 3 vértebras, 4. Depende de la magnitud y lo que consideren, digamos, nuestro ser, ¿no? Bien. Entonces, bueno, acá vemos una imagen de una montaña. Esta es la primer montaña, ¿no? Perdón. Acá. Tenemos la imagen de lo que es la primer montaña, que es la montaña del nacimiento, se le dice. Porque acá es donde vamos a crear primero los 5 cuerpos, ¿no? Prendemos el fuego, bien, nos ganamos el fuego, donde astralmente uno puede ver, puede pedir a su Padre Divino, a su Madre Divina que le muestren si prendió o no la llama, el Kundalini. Y astralmente, perdón, bueno, físicamente va a ascender nuestra energía sexual y va a ir despertando primero el centro físico, luego el vital, luego el astral, luego el mental y luego el causal. El causal que ya está a la altura de la garganta. Estos 5 cuerpos están acá. 1, 2, 3, 4, 5. Son estos 5 centros inferiores. Son los centros energéticos de estos 5 cuerpos, ¿no? ¿Qué pasa? Estos dos ya están creados, no hay que crearlos. Pero también, en realidad, estamos separados, estamos como decapitados, o sea, estamos separados de estos centros superiores donde está la glándula pituitaria y pineal, porque no tenemos conexión de acá hasta ahí, hay una separación increíble. Entonces, bueno, el trabajo nuestro es hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores que corresponden a cada cuerpo. Luego, esos cuerpos van a tener que repasarse otra vez, porque primero son cuerpos de fuego, luego van a tener que convertirse en cuerpos de oro, ¿no? En cuerpos de oro, donde vamos a seguir eliminando y más defectos. Entonces, bueno, si ven en la fase A hemos hablado de que cuando uno llega acá, a la altura de la garganta, o sea, antes de crear este fuego, tenemos que enfrentarnos con el umbral del guardián, el causal, ¿no? Del mundo causal, que nos va a preguntar si queremos seguir por el camino directo o por el camino del nirvana. Este camino del nirvana es donde nos caemos, o sea, nos estancamos, pero vamos a empezar a caer después en espirales, ¿no? En varias existencias, varios miles de años, donde luego nos sacan del esoterismo, ¿no? Entonces es lo mismo que la nada, o sea, es lo mismo que fracasar. En cambio, si uno dice, no, voy a ir por el camino directo, bueno, voy a tener que enfrentarme a lo que es la muerte de los yoes causa, ¿no? O el fin por el fuego, el apocalipsis, donde vamos a empezar la segunda montaña. ¿Qué es la segunda montaña? Bueno, la segunda montaña es el nacimiento del Cristo.
Entonces, cuando nace Cristo es porque ya hemos creado los 5 cuerpos de fuego. Pero bueno, luego van a ser el Cristo, o sea, uno lo puede ver, si nace Cristo, como un niño en el corazón que nace, un niño de oro, que se va a ir desarrollando de 7 en 7, es decir, cada 7 años hasta llegar a los 42, donde se desarrolla totalmente. No confundir 42 años con años físicos, no, esto es en astral, ¿no? Bueno, bueno, va a matar los 7 yoes causa, ¿no? Nuestro Cristo. Cristo no quiere decir Jesús, Cristo significa el Mesías, el ungido. El Cristo es ese fuego que despierta en nosotros. Cada persona tiene un nombre distinto de su propio Cristo, ¿no? Ojo. Y Cristo son todos los maestros en su conjunto, ¿no? También están los trabajos de, no solo, digamos, de Jesús, sino en lo que es Hércules, está simbolizado todo el trabajo astral que hace una persona que se va a convertir en maestro, ¿no? Esto de cortarle la cabeza a la medusa, de enfrentar a Cerbero, etcétera, etcétera, ¿no? Y en distintas culturas. Bueno, pero recuerden que nosotros cuando decimos Cristo nos referimos a un maestro, al fuego, ¿no? Pero Cristos también son, bueno, Jesús, Buda, San Francisco, Huiracocha, Quetzalcóatl, todos los maestros de todas las épocas, ¿no? Que bueno, además en su conjunto están todos interconectados, ¿no? Es una sola mente, por eso decimos que Dios es una unidad múltiple perfecta, ¿no? No hay un solo maestro, un solo Dios, digamos. Sí, es una unidad, pero son muchos los maestros donde en la secta, en la séptima dimensión y hasta en el absoluto es una unidad, ¿no? No podemos, bueno, ni siquiera imaginar cómo es eso, ¿no? Pero bueno, funciona así. Bueno, entonces en lo que es la segunda montaña se va a dar la muerte de los yoes causa, que es un 16% de esa conciencia que todavía está en los defectos, ¿no? Pero son los más fuertes porque son los yoes causa. Bueno, luego tenemos vamos a crear los cuerpos de oro, ¿no? Se sigue practicando acá el nacimiento sexual. Se va a pagar el karma. Bueno, y acá queda el mercurio seco, digamos, se refiere a los yoes, ¿no? Hay que eliminarlo. Y vamos a eliminar el culnartibador, lo que decía hoy, ¿no? Esto de la cola satánica que se va a ir achicando hasta desaparecer, ¿no? Bueno, y también va a ser, luego, digamos, se va a hacer cargo de una enseñanza, ¿no? A extenderla lo más posible la enseñanza, ¿no? Como han hecho todos los maestros, ¿no? Y luego, el fin último, unirse con su propio ser. Bien. Y bueno, para finalizar tenemos algunas observaciones. Nunca vamos a poder crear los cuerpos existenciales si nos unimos con alguien por mera conveniencia personal, ¿no? Por decir, bueno, a ver, agarro la primera que se me encuentre, vení vos, vamos a practicar. No, no es así, no es, vamos a practicar el suprasexo, no. Uno tiene que preguntar 10 o hasta más veces, las veces que sea necesario, en astral, ¿no? Padre mío, madre mía, les ruego que me muestren quién es mi pareja. Bueno, si no nos muestran, bueno, hay que seguir esperando. Si nos muestran, bueno, listo, nos puede mostrar la imagen, nos puede mostrar quién es o cómo se va a dar, digamos, ese encuentro o cuándo. Pero bueno, como decimos, no hay que desesperar porque esto no es lo primordial es aprender primero a auto-observarse y a eliminar los defectos. También, bueno, es imposible el ascenso en las personas adúlteras, ¿no? O sea, si yo tengo mi pareja, estoy practicando nacimiento y de repente tomo a otra pareja, también no va a ascender porque se me va a quemar los canales, estos canales que hablábamos, ¿no? En los nadis, ¿no? En Nadichitra, en Yuyuma. Porque cuando uno ya está magnetizado con una pareja y luego toma otra pareja, ese magnetismo se rompe
y genera, digamos, que se fundan por ahí probablemente digamos, esos nervios que son vitales, ¿no? De la cuarta dimensión. Y nunca subiría el fuego de digamos, del sexo en la espina dorsal de los que traicionan a su maestro también, ¿no? Y otra observación, jamás ascendería el fuego sexual por la médula de personas borrachos, afeminados, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores. Es decir, en definitiva, no va a subir por la médula de nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos defectos. Pero bueno, tenemos que ir autoobservándonos, ir eliminándolos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto lleva trabajo, obviamente, ¿no? Eliminar los vicios no es de un día para el otro. El yo borracho, el yo drogadicto, bueno, uno tiene que ir autoobservándose, reflexionando en qué daño nos hizo esos defectos, cuántas veces se manifestó el defecto, qué es lo que quiere el defecto, por qué actúa así, etcétera. Reflexionar, hacer meditaciones reflexivas y pedir muerte luego a que nuestra madre nos mate ese defecto. Entonces, bueno, podemos decir que Kundalini es una sustancia electrónica ardiente del sol que cuando es liberada nos transforma en dioses. Por eso, bueno, hay que liberar esa energía que está atrapada en nuestra energía sexual. Pero liberarla quiere decir eliminar los defectos. No es que, voy a tener suprasexo. No, no, no. Porque sexo puede tener cualquiera. Pero se sigue transformando en cada vez más de un demonio cada vez más grande. Porque sigue alimentando los defectos, ¿no? Porque seguimos alimentando los defectos. Pero no hay energía, no hay creación. Lo que estamos creando es más defectos si seguimos fornicando. En cambio, cuando uno tiene la castidad y empieza la obra del ser con su pareja, con la muerte psicológica va eliminando los defectos y ese defecto le va a dar una chispita. Esa chispita es esa energía electrónica, ¿no? Que se libera y va a subir por la columna vertebral.